Hola, soy Fabi y en este video les voy a compartir el último capítulo de la historia del mueble francés, el estilo Napoleón III, fin del siglo XIX. Ahí en la habitual pancarta de estilos que tenemos está señalado en color rojo la posición de este estilo. Las dos últimas bandas, yo se los había comentado en los videos anteriores, corresponden al Art Nouveau y al Art Deco, que ya integran lo que llamamos la historia del diseño moderno, no la historia clásica del mueble. Así que finalizamos, después de todo el recorrido que hicimos, y todos los videos están en este canal, los anteriores, el Napoleón III, un estilo burgués por excelencia. Ya vimos en el anterior el Louis Philippe, que ya es burgués también, pero este va a sumar un plus, una cuestión exótica, no solo una mezcla de estilos, sino también una mezcla de tipología de mueble. Ahí lo vemos al célebre gobernante en un retrato exquisito de época con su atuendo de emperador. Napoleón III Bonaparte nació en París el 20 de abril de 1808 y muere en Londres el 9 de enero de 1873. Fue el único presidente de la Segunda República Francesa, que se desarrolló desde el año 1848 a 1852, y posteriormente emperador de los franceses entre el año 52 y 70, siendo el último monarca de Francia. Hijo de Luis Bonaparte y de Hortensia de Beauharnais, hija de la emperatriz Josefina, nació en el seno de la casa de Bonaparte. Debido a su parentesco con Napoleón Bonaparte, se convirtió en el heredero legítimo de los derechos dinásticos tras las muertes sucesivas de su hermano mayor y Napoleón II. Su filosofía política era una mezcla de romanticismo, de liberalismo autoritario y de socialismo utópico, aunque en los últimos años fue insigne defensor del tradicionalismo y de la civilización católica. Quiso significar una reparación frente al anticlericalismo y el ateísmo de la Revolución Francesa. Tuvo una política de expansión de la civilización clásica que, en su opinión, Francia representaba, frente al surgimiento de Alemania y Estados Unidos, potencias emergentes de tipo protestante. En el retrato que vemos, que fue pintado en el año 53 por Franz Xavier Winterhalter, se lo ve al gobernante con todas sus alas. Ahí vemos también a su esposa consorte, que se llamaba Eugenia de Montijo. Fue pintada por Dubuffet en el año 1854, y como siempre podemos ver que la moda femenina nos condiciona y nos va a condicionar el asiento, y vemos que tiene una amplia falda, pero se levanta atrás el vestido porque utiliza un polizón. Hermoso retrato de Eugenia. Aquí vemos una daguerrotipo de época. Estamos en época de avances científicos y tecnológicos. Ya les comenté que en el Louis Philippe se empiezan a fabricar ya los muebles en serie, y en esta época ya tenemos cámara fotográfica, iluminación a gas y ya pronto la eléctrica también, y estos cambios tecnológicos nos condicionan en el estudio de los estilos. Ahí se la ve a Eugenia, a Napoleón III y a su hijo en un daguerrotipo o foto de época. Y este es el gusto, Napoleón III. Por favor, les pido no confundan este estilo Napoleón III con el Napoleón I, que en realidad se llama el imperio francés. Este sería en todo caso el segundo imperio. Muchos libros de historia del mueble lo mencionan como tal. Entonces, o Napoleón III o segundo imperio. Bueno, ahí tenemos un ambiente actual, pero de época, de aquellos tiempos, donde se puede ver que hay un asiento muy importante, redondo, donde salen unas plantas. Bueno, es la época donde, debido a la influencia darwiniana, aparece el gusto de la planta de interior, en especial de aspecto más tropical, ¿no? Palmas, helechos, tan típico de la decoración victoriana. Bueno, aquí llega esa moda también a Francia y aparece la planta de interior por primera vez. Y aparecen estos asientos realmente muy divertidos y exóticos que ahora vamos a pasar a detallar. Uno dirá, bueno, pero esto es lo que se ve, parece el Luis XV. Sí, se copian estilos anteriores, ya lo vimos en el Louis Philippe, que era una copia de estilos anteriores, un revival permanente, pero en este caso va a haber más pastiche, más mezcla, y encima van a mezclar los tipos de muebles. Es decir, un mueble va a servir para muchas cosas. Va a haber un mix de estilos y un mix de tipos. Bueno, mucho por el gusto por el rojo, vuelve todo este entorno dorado de época Luis XIV, y aparte podemos ver el, el gusto por la cantidad enorme de
asientos y demás elementos decorativos que hacen muy a la burguesía. Otro ambiente, que acá vemos un gabinete de la época Luis XIII, pero ayornado dentro de la decoración finales del siglo XIX de gusto burgués, donde se mezclan todos los estilos, aparece un parque Versalles, un brocato de la época Luis XIII, en fin. El tema es mezclar, porque es típico de la burguesía esta mezcla de eclecticismo histórico. Como siempre me gusta mostrar, ya que estos videos lo ven mis alumnos también de Historia del Mueble, de la carrera de Interiores, me gusta mostrar estos dibujos de época para que vean qué importancia tiene el dibujo en interiorismo, dibujos exquisitos, a 2 puntos de fuga, a 1 punto de fuga, miren qué detalle, cuánta variedad que tiene este ambiente. Reconocemos cosas que vienen de la restauración, del imperio, pero la caja arquitectónica va siendo un poquito más ecléctica. Vamos a ver otro para el choque diferente. Si un ambiente tiene esta estética, por ejemplo, y el que sigue tiene esta estética. Bueno, yo les conté ya que en el Louis Philippe era como una especie, vieron, de parque de diversiones de estilos, ¿no? Uno entraba a una casa y miraba, un ambiente era un estilo, otro ambiente era otro estilo, era como una Disneylandia de los estilos. Bueno, acá siguen es vigente eso, sería un mix de estilos, pero se acentúa aún más otros detalles como el exotismo, los mix de tipos de muebles, ¿no? Bueno, ahí tenemos también se prescinde de usar boiserie porque así se pueden colocar gran decoración de cuadros y demás, y vamos a ubicarlos de una manera diferente y no condicionados por los cartuchos de la boiserie. También se rompen reglas entre Francia e Inglaterra, porque acá estamos viendo un piso a la inglesa, un piso de tablas. Bueno, este es un conjunto rápido para que vean de qué se trata los muebles, son muy delicados, muy elaborados, son como joyitas estos muebles, con el gusto de una laca negro-violácea, característica del Napoleón III, uso de porcelanas, vuelve la marqueterie Bull a escena, importantes torneados, y aquí de un anticuario un conjunto de 4 piezas, 3 asientos y una especie de pedestal o mesita de apoyo, donde podemos ver los cabezones, que son los muebles, curvas ampulosas, muy destacados, con mucha pasamanería, flecos exagerados, profundos capitonés o botonés, mezcla de diferentes texturas, por ejemplo, terciopelos y brocatos, terciopelos y gobelinos. Y esta es una joyita, miren, es la que ilustra la tapa del video, ¿no? O del archivo. Es una sillita Napoleón III, de las que se encuentran hoy en día cuentagotas en los anticuarios, y que para lucirla queda bien 1 o 2 en un ambiente, no son sillas para resistir un uso, diríamos, muy exhaustivo, tipo mesa de comedor, silla de comedor, pero sí para colocar en un rinconcito o en un dormitorio. Están hechas la parte de abajo, de la cintura para abajo, en madera, pero la parte de arriba, el chasis del mueble, en papier mâché. Todo taraseado con nácares, cubierto con lacas, una joyita. Tiene hasta un splat central a la inglesa, pero es un modelito que ni los victorianos lo tienen. Es un modelito bien Napoleón III. Si uno quiere buscar el referente, así como habíamos visto el sillón Richelieu para el Louis Philippe, esta es un referente absoluto para Napoleón III. Tiene travesaños para darle una estética, no le hacen falta. Igual es muy delicada la silla. Y es profundo el asiento por culpa del corsé y del polizón, combinados ambos, que hacen que la mujer se sienta de una manera que se prolongue para atrás para poder ubicarla y sentarse cómodamente. Hermosa sillita. Ahí está el bendito polizón para que vean cómo era necesario un asiento más largo. Y ahí se ve cómo lograban estas cinturas tan estrechas. Una silueta en S, acompañado del polizón. Se estrechaban la cintura, pero se agregaban esta cola hecha con alambres, ¿no? El polizón. Más sillitas, estas no tienen laqueado ni taracea,
tienen dorado la hoja, lo que indica que son de pompa, y también llevan, ven, un gusto muy delicado y exquisito utilizando patas cabriolet que ya conocemos, cabollón y sinuosidad en la cintura, y como una especie de splat, ¿no? Como hacen los ingleses, pero en este caso más francés por lo delicado. Más, ahí tienen del gusto más de la taracea con nácar, y otra de catálogo, una chaise de boudoir, donde se puede ver que otro gusto también es que las curvas son más ampulosas, como ya les conté en el video anterior, que también es burgués, y más retaconas, más petizonas parecen, y muy exagerado todo lo que tenga que ver con adornos. No así la sillita anterior, que es muy delicada. Tiene manillar, ahí lo ven arriba rematando el respaldo para poder transportarla, y curiosamente rueditas en las patas delanteras nada más, no en las cuatro patas. Otra que es de gusto isabelino. El isabelino se va a dar en este mismo momento paralelamente en Inglaterra, en el victoriano. Lo que tiene diferente Francia, que Francia abarca los estilos burgueses en parte en la restauración al final, en el Louis Philippe y en el Napoleón III. En cambio, en el victoriano es un estilo unificado que va transformándose de neoclásico burgués a medida que avanzan los años. Así que un solo estilo resumo lo que en Francia lo hacen dos y medio. Y en Inglaterra tenemos el gusto isabelino, que viene de la época del Tudor, con esos torneados que ya comenté en su momento en el video del Tudor, y se vuelve a copiar acá en Francia también este gusto de más isabelino, como se llama, ¿no? Y miren qué profundo es el capitoné del asiento, muy exagerado. Con siempre esta sillita isabelina, que también la van a encontrar en el victoriano, tiene que tener travesaños muy finitos. Es más, acá se está utilizando esta costumbre tan inglesa de los dobles travesaños laterales. Esta sí es francesa 100%, miren qué delicado. Francia siempre es muy delicada y utiliza poca masa en el chasis del mueble, ¿no? Poco volumen. Muy delicada también. Necesitan tener travesaños por su delicadez, pero también es parte de la decoración. Aquí colocan estípites, no patas de cabriolet. Y siempre este gusto de laca o vernis martin, porque es una laca en realidad falsa, es como una pintura que inventan los franceses para suplantar la laca china, que viene como ya les conté en su momento, viene del exudado del árbol de la laca, ¿no? Es la savia del árbol. Esto es el vernis martin, que en este caso es negro, azulado violáceo, tan característico del Napoleón III. Les comento que este tapizado, el que hoy en día llamamos un chiffon, y que no es propio tanto de la época original, que no existía este tipo de tela, así que se lo puede ayornar con una tela un poquito más informal como esta, dentro de lo que son las telas más vellosas, ¿no? Como el terciopelo, la pana. Otra vez volvimos a la madera con taraceas de nácar. Miren qué delicadeza. Todo esa parte de arriba del mueble, de la cintura para arriba, está hecha en papier mâché, todo taraceada con este gusto tan delicado. Tiene un tapizado como de gobelino, con rosas. Y esta está ayornada hoy en día, miren, con un chenil, con lunares, queda bárbaro. Realmente tengan en cuenta porque se está usando mucho, inclusive el Hotel Faena en uno de sus salones tiene sillitas de este tipo doradas. Y es un hotel muy postmoderno. También se les da por copiar la época de Luis XIII. ¿Se acuerdan? Luis XIII lo reconocemos rápido. Travesaños en H y chambrana o travesaño delantero, es decir, H y delantera, H y chambrana, bien Luis XIII. Y el torneado, es el reino de los torneados, el Luis XIII. Bueno, vuelve a escena el gusto de otros tiempos pasados, tal vez le cambien el tapizado, le coloquen más flecos, las más pasamanerías, conservan el uso del rayado, así que es normal, dado que este dibujo es de época Napoleón III, que se refloten todos los estilos pasados, pero se les dé un toque burgués del siglo XIX o decimonónica. Volviendo a las creaciones propias del Napoleón III, van a ver qué interesante todos los asientos que crean. Un butaconcito, no le diríamos que es una bergère, porque le faltaría el almohadón suelto, pero es un butaconcito envolvente, ya lo hemos visto en los estilos anteriores, en restauración del Louis Philippe, y qué diferencia tiene con los anteriores. Observen el trabajo divino que tiene en laca y en taracea de nácar de toda la parte decorativa. Y ese negro, miren, azulado, violáceo, y aparte, bueno, capitones profundo. Satisface muchísimo el gusto de la burguesía, esta parafernalia de gustos así variados.
Y hoy en día está de moda también. Bueno, aquí tenemos otra, esta sería con una sillita baja, tipo Prieuse o Guayeuse, la que era la mirona o el reclinatorio. Miren el gusto también por el torneado, el tapizado. Los estípites son gorditos, ¿vieron? Son más volumétricos que los de los estilos anteriores. Y por supuesto estamos en el siglo XIX. Pata trasera en sable. Butacones, ya en este caso, sillones totalmente tapizados, cosa que en Francia no pasaba esto, ahora empiezan a tapizarlos completos, como lo hacen los ingleses, pero en este caso muy a la usanza francesa. Delicado los apoyabrazos, no tienen no pegan esas vueltas que pegan los ingleses, y si esto fuera victoriano, que es lo que en esta época está paralelo corriendo como estilo, sería un poquito más ampuloso sus curvas, de mayor tamaño. Bueno, esto es francés con una tela de damasco, color fucsia. Estos colores también se prestaban. Las polleras son comunes, la pollerita es la parte de abajo. ¿Ven esto que está acá? Son comunes a los asientos del siglo XIX burgueses. Otro con tapizado, que lo han tapizado hoy en día, le han hecho todo un tapizado medio óptico, pero han conservado la parte de la pasamanería de abajo con unos flecos con unos pompones que cuelgan. Estos están hechos en cuero. Miren el formato que tienen, ¿no? Un poquito ese formato que provenía, y ya lo habíamos visto en el Louis Philippe, del gusto de la época de los Luises, que venía de las cornamentas de carnero, tipo de mutón, ¿vieron? Ah, no sé si se dieron cuenta que no solo tiene capitón en el respaldo en la parte superior, sino en la altura de la cintura, y aparte hay como un destaque ahí, una costura que señala más. Estaban muy preocupados por el confort también. Y acá aparece, ven, el sillón dromedario, de tipo cojoroba, de camello dromedario y ondulante, que es propio también de los estilos americanos, como el federal de la época de Rosas acá en la Argentina, o el brasileño también, ¿no? Todos con estas maderas oscuras. Entonces, el sillón, que es el canapé, ¿no? Ya dejamos de lado un poco este uso de la otomana, pero sí se combinan, ¿vieron? Ya lo vimos en el estilo anterior, se van fusionando canapé, otomana. Y lo más importante es estas ondulaciones exageradas y ampulosas que tienen. Si tienen patitas cabriolet, son muy retaconas, gorditas, más macizas. Todo lo copian de una manera más exagerada. Aquí tenemos uno actual, tapizado con una tela más actual, fíjense, gaspeadita, con una textura. Y se puede ver, ven, la triple ondulación que plantea este respaldo andromedario y los apoyabrazos un poquito más delicados, no tan tapizados, conservando este gusto francés de rebordear todo el chasis de madera, ¿no? Patitas cabriolet, cintura ondulante, bueno, muy actualizado en color, en textura. Este también, miren, con este efecto óptico y iridiscente combinado, y cómo destacan la zona, vieron, de la cintura, donde esa especie de riñonera que le colocan, y esa combinación. Por eso siempre apuntamos acá en estos videos a que ustedes puedan utilizarlos hoy en día, especialmente si son estudiantes de diseño, diseñadores de interiores o decoradores o diseñadores de muebles, que vean que hay una posibilidad. Es más, esto está en un local comercial actual. Bueno, vamos a la cama. La cama, bueno, conserva un poco ese aspecto ampuloso que veníamos viendo tan portentoso desde el imperio, pero no solo hay un mix de estilos y un mix de tipos, sino hay un mix de texturas. Fíjense la cantidad de texturas que tiene este mueble. Volvimos a lo bull, ¿no? A la marquetería bull con nácar, con carey de tortuga. Tenemos el vernis Martin, el laqueado a la francesa. Tenemos dorados, así que no queda ninguna textura por poner, realmente. Así que bueno, eso es lo que más distingue a los muebles de esta época, Napoleón III. No solo un mix de tipos, no solo un mix de estilos, sino un mix de texturas. 3 mix, como les digo a mis alumnos. Bueno, ahí volvió Bull a escena, aunque Bull no dejó de producir en su taller, pero lo Bull más espectacular fue lo de la época de Luis XIV. Otro silloncito, ven un poquito inclinado para conversación, ¿ven? Sería un canapé donde uno se sienta, en cada uno en una esquina y conversa, ¿no? No se privan de colocar, vieron, rueditas, torneados.
diferentes telas. Y ahí aparecemos con los sillones exóticos que siempre divierten a mis alumnos, que son el sillón Borne, el sillón de Burdel, que se llama así, popularizado por los cuadros de Toulouse-Lautrec, donde las mujeres del burdel esperaban a sus clientes, y el sillón del lobby del hotel. Y bueno, este sillón Borne aparece muy tapizado profundamente con capitoné, en terciopelo, con flecos, y en el medio se puede colocar un jarrón, un helecho, como vimos hace un rato en ese ambiente. Ahí está, hablando de Roma, justamente se puede ver la maceta esa con un par de palmas, y se usa, ¿saben que esto se usa? Si hay gente que quiere un sillón de estos, es exótico realmente. Y aparece muy a la usanza contemporánea, ¿no? Miren qué colores estridentes que se utilizan. Si van a utilizar colores aquí, que sean estridentes porque le queda muy bien. El sillón Borne, también llamado sillón de burdel. Y tenemos también esto que es para dos personas, para conversar, ¿ven? Como una especie de tú y yo, si quieren, un confidente. Miren qué exagerados son los flecos. Sillones muy extraños, había que poblar el ambiente. Y este está buenísimo, porque este en realidad es un verdadero tú y yo o confidente para enamorados, ¿no? Uno se coloca de un lado del otro y se unen o se apoyan a través del respaldo. Fuerte capitoné, muy profundo, exagerados flecos, una tela parecida a la de los colchones, llamada tela de cotín, y o un damasco por usar, pero es notorio los capitones tan fuertes, ¿no? Tan profundos. Entonces, este es el indiscreto, o el tú y yo, perdón, este es el confidente, o tú y yo, confidente, y este es el indiscreto. Y claro, para tres. Imagínense 3 mujeres o 3 personas acá chusmeando en una fiesta, ¿no? Una mirando para cada lado. Encima tenía rueditas, se llama también sillón hélice. Te lo piden, algunos clientes piden este tipo de sillones en diseño de interiores, pero ocupa mucho espacio, mide 1,20 m de diámetro, pero es muy divertido. Entonces, por un lado, vuelvo a repetir, este es el sillón confidente, al igual que este, o tú y yo, y este es el sillón indiscreto, para tres personas. Muy profundo el capitoné. La parte que se ve de madera a veces está reviviendo estilos pasados, Luis XV, Luis XVI, todo es válido acá. Y aquí tenemos otro donde está más descubierto para ver que está basado en el Luis XV o en el Regencia, mejor en el Regence, sí, en el Regencia francesa o Regence, porque ya vimos que el Regencia tiene, vamos a señalarlo acá con el lápiz, solamente ondula en la parte de abajo y no arriba, en la cintura. Entonces acá está recto y abajo sigue la línea y encima tiene una coquilla, una venera acá, que era característico del Regencia. Por supuesto, el Regencia está en este canal para que lo repasen o lo puedan ver si no lo vieron. Miren qué lindo este ambiente, cuántos sillones extraños para sentarse. En este caso tenemos el hélice o el indiscreto, y atrás el tuillo o el confidente, y el sillón Borne o el sillón de burdel. Todos tapizados con un terciopelo labrado bien color bordó fuerte. Las alfombras son Aubusson francesa, de gusto con rosas, es más propio que colocarle más la turquería. Ahí tienen el ambiente en perspectiva para que lo vean. Es decir, no había que escatimar gastos en asientos, había que tener asientos por todos lados, generando varios puntos focales en el ambiente también. Esto es actual, ven, como siempre apuntamos a que esto se utiliza hoy en día. Miren qué bonito para un dormitorio, reflotando un poco esta tendencia a lo estrafalario con los sillones, un sillón en forma de corazón, que hubiera hecho las delicias del Napoleón III. Pero esto se atribuye ahora, mira, está muy bueno, este silloncito con fuerte capitoné y este formato tan romántico. Esto es una chaiselongue. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en el siglo XIX lo común era tener una tipología de mueble base, que era la mesita trabajadora, el guéridon, la psique, la chaiselongue, el mueble portapostres? Bueno, ahí tenemos nuevamente la chaiselongue, y la chaiselongue no debe superar el 1,80 m de largo. Lo único que habíamos visto parecido era la lit de repos, exclusiva de Luis XIV, y medía 1,90 y tenía solamente cabecera, y aparte tenía las características de Luis XIV.
En este caso tenemos, ven, una ondulación que sigue con esta línea de respaldo dromedario y se llama meridiana esta. La meridiana es la que tiene como respaldos desigualmente en cuanto a sus alturas. Forrada en un terciopelo rojo, con capitones fuertes, maderas oscuras. Las maderas son oscuras, laqueadas o doradas. Y es el reino de los puffs, ¿no? O de los taburetes. Vamos a ver unos cuantos, en este caso el gusto exótico viene de que esto no es caña malaca original, sino que es madera imitando caña. En el victoriano veremos lo mismo también, este gusto por lo exótico que se da al final del victoriano y en Francia se da en este estilo burgués, no en el anterior. ¿No? Esto viene del sudeste asiático. Fíjense qué interesante, qué capitón es fuerte. Vamos a ver otro modelito, porque hay variados. Miren qué bonito este, mostrando como cuerdas. Está hecho en madera estucada dorada, así que tiene un moño en el medio. Otro más, con fuerte pasamanería y flecos. Todos son Napoleón III. Todos equivaldrían a hablar también de lo que está pasando en el victoriano al final del victoriano. Otro más con una sensación como de cuerdas. Todos son bonitos, todos están de moda. Este que es un escabel más bajo, como un apoyapiés. Les recuerdo que la palabra escabel en castellano significa banquito, taburete o apoyapiés. En la historia del mueble tiene esa triple definición. En los comercios actualmente se le llama escabel a los apoyapiés, pero a través de lo académico, en la historia del mueble, escabel equivale a hablar de taburete o banquito también, no solo de apoyapiés. Bueno, este también tiene una combinación, ven, de terciopelo, con galones, con flecos alternados en colores. Otro más en forma como de trébol, muy propio para el gusto de estos tiempos burgueses. Y actualmente también gustan muchísimo. Otros más, estos son actuales con una tela de terciopelo, pero medio achifonada, así como muy estridente, metalizado, parece el brillo. Y vemos que este es un silloncito, podía ser una bergère directorio, ¿sí? Si recuerdan el directorio, aunque le faltarían las patas traseras en sable. ¿Y por qué no digo Luis XVI, que tiene las 4 estípites? Y porque tiene el apoyabrazo hacia adelante, pedestal, vieron, muy del directorio. Pero más allá de definir si es directorio o no, en realidad es un directorio con 4 patas iguales, está medio camino entre Luis XVI y directorio. Ambos estilos están en los capítulos correspondientes. Lo más importante es que esta gente toma este mueble y le coloca una tela, pero más que llamativa. De eso se trata Napoleón III, tomar los estilos anteriores, cambiarlos en cuanto a su textura, no solamente mezclarlos entre sí. Esto sería una variante. Este es bien Napoleón III y en este caso, les digo, fue reayornado hoy en día de una manera casi chinesca, parecería, con flores de peonía típicas del gusto chino, muy fuerte el contraste negro y miren qué trabajo interesante, en vez de capitones hace este trabajo de tapicería que le hace como gajos, bueno, un sillón exótico realmente, bastante estrafalario. Otros donde se exageran muchísimo las polleras. Este, bueno, está iluminado con LEDs. También podemos tener estas variantes contemporáneas. Y vamos ahora a ver otros tipos de muebles donde se ve el gusto, que es muy exquisito, esta mezcla de lacas con porcelanas. Y también ven mezclar todos los estilos posibles. Es decir, por ahí yo le doy un aspecto Luis XV abajo y un aspecto Luis XVI arriba. En este secreter, Luis XV abajo, ven, porque está ondulante, con patas de galvo, si bien ya sabemos que el Luis XVI también lleva patas de galvo cuando se trata de muebles finos, es un secreter, pero arriba tiene el clásico terminación a la griega, la bancada, gradillo bancada del Luis XVI. Así que combinamos dos estilos, la funcionalidad secreter, acá no mezclamos tipos, y acá tenemos un secreter armario, acá sí estamos mezclando por ahí, porque habíamos conocido el secreter en armario, pero este es un secreter en pendiente, con lomo de burro, con armario abajo. Una mesita tipo gueridón, recuerden que los gueridón son en trípode, no más de 1 metro de diámetro, portaluminaria, de las que encontramos en el Palacio Errázuriz para poder observar. Ahí está la imagen de Napoleón, del primer Napoleón en realidad, y acá se lo reflota nuevamente lo que sería característico de Napoleón III, esta combinación de gusto de texturas,
laqueados azulados negruzcos con medio violáceos, con este trabajo de porcelana arriba de varios colores, con un gueridón para el gusto final de este estilo tan burgués. Otro, miren qué bonito, este rebatible. Mira, la inglesa sería, pero en realidad francés, con este trabajo de porcelana de Sèvres en este paisaje. Esta es muy Napoleón III, miren, no lleva mármol, nada, lleva este laqueado negro violáceo con dorado en forma de flor. Apunta mucho a estas pátinas, estos gustos, no tanto a la marquetería, sino a estos trabajos de pátinas con dibujos de flores y lacas. Otras, miren, con perspectiva, qué maravilla, todo trabajado con incrustaciones de nácar y marfil. Este otro con gusto de chinoiserie. Entonces se impone un poco lo rebatible, se impone bien el gusto exótico. Y copian por ahí los estilos pasados como el Luis XIV, le sacan los travesaños y lo hacen de una manera diferente, ¿no? Sutilmente es diferente, porque le empiezan a colocar patas que ondulan, que no sabemos definirlas bien como son, si son cabriolé o en consola, y le ponen guirnaldas. Cuando uno vea que tiene una mezcla de cosas raras y inidentificables, va a parar todo al final del siglo XIX. Entonces sería una variante de mesa de arrime, Luis XIV, a la variante Napoleón III. Les comento que si fuera Luis XIV tendría travesaños en diagonal y estípites. Esta, que es un mueble expositor, una especie de expositor de medallas o de camafeos, ven que ahí tiene adentro es una vitrina y adentro tiene un terciopelo, un chifón. De estas se pueden ver en un salón de Errázuriz unas cuantas, ahí se exponían, vieron, joyería, camafeos, en fin. Se ven los estípites, no lo usan San Luis XVI, sino prismáticos. ¿Y por qué no sería un Luis XVI esto? Ya que tiene muy parecido la cintura, el trabajo de los apliques de bronce, con estas guirnaldas grecolatinas, porque primero tenemos estípites cuadrangulares, prismáticos, y después tenemos esta mezcla de texturas, que es lo que define a este estilo, ¿no? Les comento que hay una diseñadora, Diana Palacci, acá en Buenos Aires, que solía hacer estas mezclas. Utilizaba, hacía cosas Luis XVI, pero le agregaba este gusto, diríamos, más burgués, tanto victoriano como Napoleón III, porque se relacionan ambos estilos. Así que se utiliza, estamos hablando de una diseñadora que fue punta en los 90, así que de lo contemporáneo. Bueno, pedestales, por supuesto, recopiando el Luis XVI con las galerías, pero reformulando la función del mueble. Más pedestales para colocar más cosas, plantas, aguamaniles, cosas que en el Luis XVI utilizaban la mesita chiffonier, ¿vieron? Bueno, y esto sí es muy Napoleón III, miren los apliques de porcelana, que ya hemos visto en el Luis XV, por supuesto, y demás, pero acá tenemos la laca, el aplique de porcelana, el bronce, el formato estrafalario. Bueno, ahí tenemos una mesita de toilette, vieron qué bonita, con unos accesorios de color rosado, siempre con la psique, que es esta espejo pivotante. Y ahí tenemos algo nuevo, miren, muy nuevo. La mesita trabajadora sí, ya sabemos que es del siglo XIX y aparece ya en Louis Philippe, pero no sé si notan acá que la pata que están viendo es una pata que tiene, ven, una ondulación más que exagerada, no es la de Galvo, ven que le estoy dibujando acá, es una pata que tiene una triple ondulación, como una pata en serpentina. Esa pata en serpentina justamente define este final de estilo Napoleón III, ya exagerar con el tema de las patas, ¿no es así? Bueno, y aquí tenemos también, ven, no solo un mix de estilos entre un Luis XVI y un Luis XV, sino que tenemos aquí también la combinación, porque tenemos un secretaire con grada, gradillo, bancada, y a su vez vemos que es un mueble de apoyo abajo. Es decir, esto es muy común en el siglo XIX.
Otro que combina, ven, un armarito que seguramente debe tener un gabinete adentro con un secretaire. También vemos otro, esto es muy del Napoleón III, donde se puede ver justamente el gusto. Apunten a ver la parte de textura, la parte superficial, qué es lo que combinan, laca, bronces, laqueados oscuros, potentes, raíces, nácar. Ahí tienen todo nácar acá en estos pequeños cartuchos. Y los estípites son como el Louis XVI, pero más gordos, más sólidos, más portentosos. No, no tiene que ver esa delicadeza. Están copiando estilos pasados, están llevándolos a un gusto burgués exagerado. Otro aquí, ve la foto del mismo mueble para que vean todo lo que tiene por dentro. Y también aquí podemos ver más detalles. El paño buril verde. Se puede ver ahí más el gusto por la laca. Ahí se ve el detallecito, ¿ven? De las aplicaciones en taracea de nácar, estos tréboles. Hay otra imagen del mismo mueble, que es un secretaire. Acá no hay mezcla de tipos, funciona como secretaire. Y aquí tenemos, ven, un armarito con secretaire. Así que uno va a usar el escritorio, pero si interfiere cuando abro las puertas. No importa, es la moda, mezclar diferentes tipologías de mueble, agregarle el touch Napoleón III, que sería la laca oscura, aplicación de porcelanas, ¿no? Patas de galvo, muy delicado. Y aquí vemos una mezcla también con un mueble que está combinando Luis XVI, ¿no? Que llevaba travesaños algunos Luis XVI, y arriba, ven, podemos tener un gusto más imperio. Es muy importante las texturas, los acabados, cómo combinan lacas, bronces, marqueterías. Bueno, aquí sí combinamos vitrinero y secretaire en pendiente, ¿no? ¿Qué estilo? Luis XVI, la parte de arriba, Luis XV, la parte de abajo. El detalle del mueble con galería de bronce, la galería es esa barandilla. Bueno, aquí tenemos otro donde combina vitrinero, secretaire. Miren qué exageradas son las patas de galvo, un poquito más voluminosas. Toda una ensalada de estilos pasados más una mezcla de tipologías que hace el gusto de la burguesía que necesita cambiar muebles, lucirse, presentarlos en sus ambientes para que los vean sus amigos. Y este último, miren que extraño, ¿no? Porque acá sí se ve la mezcla de diferentes épocas. Por un lado, el secretaire a cilindro, típico de lo que vimos anteriormente, tanto Luis XV como Luis XVI, de tipo Luis XVI, pero la parte superior también tiene una grada amarilla bancada, pero remata con un gusto, vieron, hasta les diría oriental, ¿no? Con ese trabajo son como almenas, las almenas son los remates de castillo, vieron, almenas y merlones, y está como escalonado a la usanza que usan los musulmanes, ¿no? Como lo vemos en la arquitectura musulmana. Y después tenemos la parte de abajo, que sería renacentista, porque tiene dos zapatillas o patines, un travesaño importante, un pie de puente con gusto otra vez orientalizante, con arcos en herradura. Y después tenemos el acabado superficial, ni que hablar el gusto goticista que tiene la silla, el acabado de la laca negro violácea con la marquetería, esta que es una especie de marquetería también con nácar y con elementos de color más claro. Interesante, interesante propuesta esta del Napoleón III, y rara, ¿no es así? Bueno, y aquí tenemos otro conjuntito, ven, para que vean, de silla, con tapizado de colores estridentes, una mesita de toilette, miren qué bonita esta mesita de toilette con tantos elementos para apoyo, y por supuesto unas patas de galvo muy delicadas. Podemos destacar que el Napoleón III, cuando tiene patas de galvo, a veces las puede llegar a estilizar muchísimo. Otro, y acá está la marquetería Bull, que ya hemos visto en otros momentos, es una marquetería hecha con carey de tortuga, con bronce, ¿no? La marquetería Bull. Entonces acá combinamos gabinete con secretaire. No se olviden que combinan también la laca.
Detalles, miren qué detalle exquisito de porcelana llevan los muebles y también los accesorios como cajitas. Este que sería un secretaire, un chiffonier sería, un chiffonier y secretaire, porque tiene la tapa batiente arriba, en vez de tener abajo como el secretaire en armario, un armarito abajo, tiene un chiffonier. Por supuesto, muy a la Napoleón III, con laca oscura, detalles en bronce. Ahí se puede ver la marqueterie Bull aplicada al Napoleón III. Otro chiffonier, otro más, vamos a volver al anterior, se me pasó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cajones. Hay chiffonier semenier de 7 y chiffonier de 8 cajones. Todo con marqueterie Bull. Ahí se ve otro más. En este caso lo que destaca es esta superficialidad propia del Napoleón III, con una laca, un Bernie Martin. Otra mesita de arrime, donde se puede ver una combinación de estípites con capiteles con volutas, a la usanza del jónico. Y lo más a destacar que acá no hay mármoles, no hay nada de ese tipo de apoyo, de tapa, sino que está esta terminación con marqueterie, con laca, tan fino, tan propio. Algunos muebles, así que pueden ser también secretaire, estamos viéndolo del lado opuesto, donde se exagera un poco acá el gusto por la marqueterie en diagonal. Los franceses le llaman frisage a este tipo de marqueterie. Y el mueble que no faltaba para completar, que ya lo vimos en el Louis Philippe, que es el mueble portapostre. El mueble portapostre junto con la chaiselongue, el guéridon, la mesita trabajadora, son lo buscado en estos tiempos de la burguesía. Como siempre, esta combinación de lacas, bronces. Otro mueble que podía ser un mueble de apoyo o de arrime al Luis XVI, pero la diferencia sería con el Luis XVI el gusto superficial y el acabado que tiene, esta combinación de diferentes técnicas y materiales. Al Luis XVI les aclaro porque tiene el concepto de friso arriba. Bueno, este es más propio de Napoleón III, enseguida lo pueden llegar a captar, ¿no? Por el tema de la laca oscura, violácea, el gusto por colocarle flores, taraseadas, de nácar. Recuerden la sillita. Lleva un espejo en el medio. Este lleva marqueterie Bull, sería como un mueble de arrime. Podía basarse en su estética, en su diseño de imperio, pero tiene ese acabado que no lleva el imperio, porque el imperio es caoba y bronces. Otros más con porcelana, frisage, la diagonal, ¿no? El marqueterie diagonal, combinación de diferentes materiales. Y ahí se ve una cajita de guardado, un cofrecito, cofre tapa plana, recuerden, todo con marqueterie Bull de época Napoleón III. La mesa vuelve a plantarse en 4 patas, no pedestal central, como hemos visto en el estilo anterior, y tiene estípites, parece una Louis XVI, pero ¿qué diferencia tiene? Les vuelvo a repetir. Los acabados, los revestimientos, la variedad de mix de texturas. Otra con marqueterie Bull y pedestal central. No es un guéridon, el guéridon tiene trípode abajo. Una excepcional con taraceas de mármoles, miren qué exquisita esta. Todo mármoles incrustados formando un dibujo de arabescos y un medallón central. Abajo, bueno, combina tirantería, combina estípites. Bueno, una mesa de arrime consola, muy exagerada, esas patas de galvo en cuanto al grosor, pero 4 patas, no se agarra de 2 patas a la pared como vimos en los estilos anteriores. Otra más que reflota un poquito la estética Luis XIV. La Luis XIV sería muchísimo más geométrica, si quieren, más grueso. Los estípites son prismáticos, son piramidales y no de tipo cónico, como vemos aquí. Pero muy exagerado el relieve que tiene el friso ese, la cintura, ¿no? La cintura de la mesa de arrime. Un espejo sencillo en este caso,
pero que tiene veneras, un poco van tomando la idea de mezclar las veneras con las flores, con algún detalle de Gokkai del Luis XV, una ensalada de mezcla de los estilos anteriores. Este también, miren, arriba remata con el motivo Gokkai, con algo chinesco tal vez, en cuanto al trabajo de filigrana, y también el losange, si quieren. Toda una combinación, ¿no? Que no veíamos esto en el Luis XV, que es el que le corresponde al Gokkai, ni tampoco en el Regencia. Sería una mezcla entre Regencia, por el losange que vemos, todo todo así en diagonal, el motivo Gokkai, las guirnaldas de Luis XVI, todo viene bien acá. Y una alfombra bisón ideal para acompañar estos conjuntos, más que hemos visto algunas orientales, pero la bisón con esas rosas. Si quieren aprender sobre estas alfombras, tienen en el canal el capítulo de alfombras clásicas. Un reloj, miren, acompañando y de uso actual. Un reloj Napoleón III, lo más importante acá, observen el acabado superficial, las texturas, esos laqueados en negro, o esos barnices tipo Barniz Martin, y las apliques de nácar, la taracea en nácar. Un par de pantallitas de chimenea, de esas que se calientan, los chisperitos, eso lo vamos a conocer bien con el victoriano, los chisperitos que se calentaban el amianto del otro lado contra la chimenea para después calentarse. Miren el gusto por la pátina con flores, con pajaritos, abajo la taracea en nácar. Un par de lámparas con dos figuras y, por supuesto, las pantallas con flecos, con apliques de caireles. Un cofrecito para tabaco, Napoleón III. Un reloj con un esclavo, ¿ven? En bronce negro y dorado. Esto remitimos un poco a la etapa de imperio, pero el imperio utilizaba dioses, Apolos, y no esta cosa exótica, vieron, de un personaje africano, si quieren, ¿no es así? Muy exótico. Y actualmente, ¿cómo lo ayornamos? Bueno, miren, un ambiente actual contemporáneo, no dije moderno, dije contemporáneo. Lo moderno, vieron, apunta a otra cosa. Nos volcamos al racionalismo o al orgánico de primeras etapas del siglo XX, que está vigente hoy en día, pero lo contemporáneo mezcla todo, ya saben, lo hemos visto inclusive en el Luis XV, en la Regencia, en la Regence, en el Luis XVI. Vemos una especie de meridiana, o meridienne, una chaiselongue de respaldos desiguales, apoyabrazos o cabecera y respaldo desigual ondulante, tapizada con fuerte capitoné, con una especie de terciopelo labrado o chifón labrado. Los colores, vieron, grisáceos, acerados, y hacen juego con el ambiente. Ven cómo está decorando esa obra que está puesta atrás, haciendo juego con las cortinas caladas. Se puede utilizar. Acá tienen otro ambiente, miren, en la escalera vemos este descanso acá, donde se puede ver un sillón muy al gusto de la época burguesa, estos sillones estrafalarios, un montón de almohadones y fuerte capitoné tapizando la pared. Y vamos a comparar acá algunos, por ejemplo, algunos silloncitos, porque me parece que este estilo es el que tiene sillones más estrafalarios, ¿no es así? Este es también un mueble, un asiento donde se pueden sentar varias personas, como el sillón Borne, ¿vieron? O el sillón de Burdel, tapizado con un damasco, color aguamarina metalizado, combinado con terciopelo y galones. Otro, miren, con un color más actual, tal vez un azulado medio así turquesa. Todo esto está muy de moda. Miren qué interesante, sillón Borne contemporaneizado. Se llaman Borne porque se atribuye a la pieza mecánica, ¿vieron? El Borne que se pone en la arandela, como si fuera una tuerca. Y este también actualizado, miren qué bonito, terciopelo violeta, le queda bárbaro estos colores.
Y esta es una especie de cama de relax, o una cama, no sé, es una cama redonda, no sé si llega a tener las medidas, no tengo datos, pero ahí tienen también la influencia del Napoleón III actualmente para lo más estrafalario. Sigamos viendo algunas propuestas actuales basándonos en el Napoleón III, en este comercio, ambos comercios, y siempre la estrella son esos sillones para que se sienten más de una persona. Fuerte capitoné, en este caso un cuero blanco, una cuerina blanca. Y vamos a finalizar viendo dos imágenes de un conjunto decorativo actual, donde se puede ver un sillón que se basa en la estética Napoleón III, pero con una tela actualizada. Pero este gusto por las telas de textura fuerte, con colores estridentes. Vamos a ver el frente, el sillón sería un canapé de gusto, podríamos decir, Luis XV, si quieren, por su formato, patas cabriolé, ondulación en la cintura, algunos motivos, si no son hocay florales, cabullón, piecito que termina al pie, pero tiene, ven, los apoyabrazos envolventes, todo tapizados, cosa que en Francia, en la época de Luis XV, se utilizaban los puñitos nomás. Bueno, esto ya se impone en el siglo XIX, de hacerlo más envolvente todo, se los voy a señalar acá, a ver, esperen. Vamos a colocarlo en color amarillo, ven, esto así más envolvente, como hacen los ingleses, ¿no? Pero conserva la estética más bien liviana del chasis del mueble Luis XV. Lo que cambia acá es el gusto por el tapizado. Miren, metálico, un color así azul petróleo, un raso, o medio aterciopelado. Miren la combinación con estas dos mesitas laterales que parecen barrilitos, tapizados en cuero. Bueno, en fin, lo estrafalario en el Napoleón III se aplica hoy en día también. Quédense con estas imágenes de ayornamientos actuales. Especialmente me parece interesante este sillón Borne actual. Así que no descarten la posibilidad porque se usa mucho en comercios, se utiliza mucho en hoteles. Este es el último estilo que nos continúa a ver para Francia, a ver toda la secuencia que ya les había prometido de arañas francesas en detalle y el resumen que se los voy a recomendar especialmente para los estudiantes de diseño. Si van a ver solamente eso, no les va a ser tan claro. Siempre es recomendable haber visto todos los demás capítulos y una vez que uno va al resumen va a comprender mejor. Así que bueno, les agradezco, espero que les haya sido de su agrado y seguiremos con estilos ingleses y por supuesto con los dos videos que quedan que son las de arañas y el resumen de franceses. Muchas gracias.